Hola, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quería felicitar a todos y a todas por este gran esfuerzo que han hecho durante todo el cuatrimestre en estas condiciones tan distintas, ¿no? Y tan complejas. Bueno, valorar su esfuerzo, su dedicación, su compromiso en cada propuesta, en cada actividad, en cada clase. Sinceramente me parece que es muy importante también poder valorar todo este esfuerzo hecho y también pensar en unas vacaciones para poder descansar, para poder hacer un stop en todo esto y retomar en la segunda parte con más energía y con mucha motivación. Bueno, para cerrar este cuatrimestre, me parece fundamental la idea de trabajar con este autor, ¿sí? Estos autores, Obiols, Guillermo Obiols, y Disigne, ¿sí? Que de alguna manera Disegni es la, una psiquiatra, una médica psiquiatra, que es la esposa de Guillermo Obiols, que en conjunto han desarrollado este texto muy interesante que se llama Ser adolescente en la posmodernidad. Con dos miradas distintas, pero complementarias, nos permiten pensar en el adolescente actual, ¿no? El adolescente posmoderno. Guillermo Viols, con una mirada filosófica, porque es profesor de filosofía, y ella, Designi, que es médica psiquiatra, ¿sí? Que también trabaja con adolescentes. En conjunto analizan la modernidad y la posmodernidad, sus cambios y cómo esto ha influido en el adolescente, ¿sí? Y en las perspectivas teóricas que abordan al adolescente. Si pensamos en el modelo de la modernidad, dicen los autores, se aspiraba a ser adulto aun cuando se tuviera nostalgia de la niñez, es decir, que si bien la niñez era una época dorada, donde no había responsabilidades, donde estaba el afecto y la contención de los padres, donde había un modelo fuerte de adulto, si bien era una época dorada, había aspiración a ser adulto, digamos. La adultez se la veía positivamente. La adolescencia desde el momento actual podemos pensar que está muy influenciada por los medios de comunicación, porque consideran al adolescente como un público importante. Y las empresas saben que son un mercado de peso al cual apuntan al momento de generar el consumo. Entonces, aparece socialmente un modelo adolescente a través de estos medios masivos en general, la publicidad. Fíjense que algunos de estos conceptos ya los trabajamos con otros autores como Urresti y Margulis. Bien, entonces, este modelo supone que hay que llegar a la adolescencia e instalarse en ella para siempre, ¿sí? Estos medios masivos de comunicación que muestran a la adolescencia como la época dorada, como el momento en el cual se logra el éxito, en el cual hay disfrute, hay placer, ¿sí? Y desde acá se define una estética en la cual es hermoso lo joven. Y hay que hacerlo perdurar, como se pueda y mientras se pueda. Entonces, desde esta mirada, el adulto deja de existir como modelo físico. Se trata de ser adolescente mientras se pueda. Y después viene la vejez. Y la vejez cargada de vergüenza, ¿sí? Con sinónimo de fracaso, ¿sí? Ante el paso inexorable del tiempo. Es decir, que la adultez y la vejez no son etapas de vidas deseadas o buscadas. Entonces, no solo se toma como modelo al cuerpo adolescente, también la forma de vida adolescente se va a tomar como modelo. La música que escuchan, los videos que ven, los lugares donde van a bailar, los deportes que hacen, la forma de hablar, que si lo vemos también está presente entre los adultos, ¿sí? No hay mucha distancia entre la música que escuchan los adultos a la que escuchan los jóvenes o los adolescentes. La ropa que se consume, ¿sí? Cuando uno va a algún lugar a tomar algo, bueno, no justamente en este momento, pero digo, hace unos meses atrás, coincidían los adolescentes con los adultos en los espacios de recreación, de esparcimiento, de baile, ¿sí? Digamos, que se empieza también a tomar como forma de vida. Y entonces, acá de vuelta,
volvemos a preguntarnos, entonces, ¿existe la adolescencia? Y en estas consideraciones creemos que sigue siendo útil, dicen los autores, mantener este concepto de adolescencia, en tanto etapa de vida, entre la pubertad y la asunción de plenas responsabilidades y madurez psíquica. Digamos, sí, existe la adolescencia, con otras características, ¿no? Por eso dice, no se puede mantener el modelo clásico de ese adolescente descrito en los libros de psicología, por ejemplo, de Augusto y Nobel, ¿sí? Que eran autores de la modernidad. Tampoco, dicen, parece demasiado fácil averiguar si en lo intrapsíquico sigue manejándose o sigue sintiéndose igual que el adolescente moderno, o viendo esas características que antes se adjudicaban. Entonces, estos autores se preguntan, ¿y hasta cuándo la adolescencia? Hablar de duración implica entonces diferenciar adolescencia de juventud, ¿sí? Porque para muchos autores son sinónimos, aunque para ellos tienen diferencias significativas. Por ejemplo, un adolescente es un ser humano que pasó la pubertad y todavía está en una etapa de formación, ya sea en lo referente a su parte profesional, a su elección vocacional, a su personalidad, a su identidad sexual, todavía está en vías de formación. En cambio, joven sería alguien que ya ha adquirido responsabilidades, alguna cuota de poder, ha madurado en algún aspecto su personalidad, tiene establecida su identidad sexual, más allá de que todavía no tenga una pareja estable o no sea independiente económicamente, ¿sí? Entonces, estos autores dicen, en lo que sigue se hablará de adolescente o joven como sinónimos, dejando en claro que el término joven excluye al adulto joven. Digamos que cuando hablamos de joven o adolescente, no estamos hablando de un adulto joven. Y dicen que al principio ellos se preguntaban quiénes eran los adolescentes. Entonces, como grupo etario, la respuesta es media ambigua. ¿Por qué? Dicen, puede ser un grupo que va desde los 12, 13, 14 años hasta un punto impreciso, 18 o 23 años o más. Es decir, que desde la edad, desde el grupo etario, hay cierta ambigüedad, ¿sí? Y si pensamos en los autores de la modernidad, establecían un corte más radical, ¿no? Desde los 12 a los 18 años, por ejemplo, o hasta los 21. Bueno, hoy no se puede hacer un corte tan tajante. ¿Por qué? Porque se ha de alguna manera extendido la adolescencia y también empezamos a ver un inicio más temprano, ¿no? Entonces, es difícil establecer un grupo etario para decir quiénes son los adolescentes. Y acá retoma a una autora de la modernidad que es Dolto, ¿sí? Que ella hablaba de la importancia del reconocimiento por parte de los mayores, de los adultos, de la proyección que hacen los adultos sobre los jóvenes para poder empezar a formar parte de la sociedad adulta, ¿no? A través del trabajo, de la madurez, del reconocimiento. Pero en la medida en que son los adultos que los rodean quienes definen su reconocimiento como pares, es imprescindible entonces analizar quiénes son los adultos de hoy. ¿Sí? Fíjense que entonces lo que hace Guillermo Viols y de Signy es volver a los autores de la modernidad a analizar y cuestionar si esa mirada teórica sirve actualmente para pensar al adolescente de hoy. Bueno, nos encontramos con que en algunos aspectos no, porque antes se veía al modelo adulto mucho más fuerte, más presente, desde este lugar reconociendo, ¿sí? A esos jóvenes que ingresaban en la adultez, y hoy hay un lugar bastante invisibilizado del adulto, bastante corrido, ¿no? Entonces, desde acá es difícil pensar, ¿sí? ¿Quiénes son los adultos de hoy? Después, en el texto ellos también analizan el perfil de un adolescente moderno, ¿no? Un tipo de adolescente moderno, ¿sí? Propio de los libros de la modernidad, que lo describían como una persona que vivía en crisis, inseguro, introvertido, en busca de una identidad, muy idealista, muy rebelde, dentro de un marco social que lo permitía, ¿no? Y entonces acá vamos a detenernos a pensar en los duelos, ¿sí? En la adolescencia. Para Verasturi y Mauricio Nobel, el adolescente
tenía que superar estos 3 duelos para convertirse en adulto. ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Y la pregunta es, ¿sí? ¿Estos duelos son atravesados actualmente o no? Entonces el autor, antes de profundizar en esto, habla de un término que es fundamental en este texto, la idea de pastiche, ¿sí? El pastiche del adolescente de la posmodernidad. Y ahora vamos a ver a qué se refiere. Para esto retoma una idea de François Dolto, ¿sí? Que consideraba una visión más colectivizada de parte del adolescente. Y cito a esta autora: se temía a la generación que parecía carecer de entusiasmo combativo, que se mostraba indiferente y no tomaba posición sobre temas como la solidaridad, el antirracismo. Ahora los vemos reunirse, bajar a la calle, organizarse, formar estados generales. Estos jóvenes sienten muchas cosas, pero las sienten colectivamente. Es decir, que François Dolto veía que el adolescente pensaba y actuaba en grupo, sentía colectivamente. En cambio, actualmente lo que se ve es cierta pérdida de esto, ¿no? De alguna forma es la pérdida, ¿sí? De esta idea de lo colectivo. Entonces, toman a otros autores como Jameson, ¿sí? Que habla del desvanecimiento progresivo de este estilo personal, que termina en un pastiche. ¿Por qué? El pastiche vendría a ser ese como si, un plagio, un resultado o engendro de la desaparición de la individualidad. Es decir, que desaparece lo individual, la identidad individual, ¿sí? Que antes era síntesis de identificaciones parciales y en parte también de la elaboración propia, es decir, que el sujeto se identificaba parcialmente con otros y en eso se construía. Bueno, ahora el pastiche viene a ser como si fuera otro, ¿sí? Por eso es un plagio, un como si, la imitación directa sin una elaboración propia, sin estilo personal. Es decir, que nos enfrentamos a adolescentes que arman su identidad como un pastiche. Y hablan también de una investigación, ¿sí? De ciertos jóvenes encuestados en donde analizan esta idea de que no aparece esta rebeldía, no sienten la necesidad de rebelarse. ¿Y por qué? Bueno, particularmente de estas encuestas se observa que los jóvenes no ven a sus padres como personas diferentes a ellos, no tienen que rebelarse porque no tienen problemas en general en ponerse de acuerdo, no sienten la brecha generacional, ¿sí? Sobre la cual tienen que separarse, y en el micromundo familiar no hay grandes batallas, entonces no aparece esta necesidad de rebelarse. Ellos también toman una investigación del CONICET, dirigida por Marta Schuffer, que se llaman Así piensan nuestros adolescentes y analizan de alguna manera cómo piensan los adolescentes de la posmodernidad. Entonces, a partir de estas investigaciones dicen que es interesante considerar las teorizaciones que había hecho Aberasturi sobre los duelos, sobre el adolescente, ¿sí? Y analizar si actualmente, en las condiciones de la posmodernidad, podemos pensar en lo mismo. Entonces, ¿hay duelos en la posmodernidad? La posmodernidad ofrece una vida soft, light, ¿sí? Lazos líquidos, podríamos pensarlo de Sigmund Bauman, vínculos descartables, obsoletos, sin dolor, sin drama. Entonces, desde acá, ¿hay lugar para los duelos? En la medida en que son dolorosos, que implican una crisis, tristeza, un esfuerzo psíquico para superarlo, ¿hay lugar para los duelos en la posmodernidad? Consideremos, dice, cada uno de los duelos postulados como procesos inherentes al pasaje de la adolescencia. Y empezamos por el duelo por el cuerpo perdido. El adolescente de la modernidad se encontraba perdiendo ese cuerpo de la infancia, idealizado, mimado, teniendo en perspectiva un periodo glorioso de juventud y muy lejos todavía de tener las características adultas. Entonces, ¿qué ha pasado con el duelo por el cuerpo de la infancia? Y actualmente, ¿qué analizan estos autores? Que el adolescente posmoderno
deja el cuerpo de la infancia, pero para ingresar en un estado socialmente declarado ideal, ¿sí? Entonces, desde ahí no hay sufrimiento, es un cuerpo esperado, es un cuerpo deseado, pasa a ser poseedor del cuerpo que hay que tener y que sus padres quieren mantener. Entonces, no hay una idea de duelo, de sufrir intensamente la pérdida del cuerpo de la infancia porque es un cuerpo deseado. Seguimos por el duelo por los padres de la infancia. Los padres de los adolescentes actuales van a incorporar un modo de relacionarse muy diferente del que planteaban los modelos clásicos. ¿Sí? Esto de desarrollar una idea muy distinta al de sus padres. ¿Esas diferencias en qué residen? Estos padres buscan como objetivo ser jóvenes la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, desde ahí se desdibuja, ¿sí?, un modelo de adulto que había en la modernidad. Estamos frente a otros adultos. Si estos padres fueron educados como pequeños adultos, ahora se visten como sus hijos adolescentes, porque ya fueron vestidos durante mucho tiempo como adultos. Si recibieron pautas muy rígidas de conducta, ahora al educar a sus hijos van a renunciar a esas pautas rígidas, pero no llegan a generar otras pautas muy claras. Si antes fueron considerados por sus padres incapaces de pensar, de tomar decisiones, ahora, ¿qué van a hacer? Van a creer que la verdadera sabiduría está en sus hijos, ¿sí? Entonces, su tarea es fomentar esto, ¿sí? Dejar la creatividad, dejarle libertad, ¿sí? Para que puedan mostrar lo que piensan. Si sus padres fueron distantes, bueno, entonces ahora se borra la distancia, se declaran compinches, pasan a ser un par, ¿no? Intercambian confidencias, buscan este lugar más de paridad y no de diferenciación. Entonces, el niño de estos padres no incorporó una imagen de adulto claramente diferenciada. Y cuando llega a la adolescencia se encuentra con alguien que tiene sus mismas dudas, que no tiene sus valores muy claros, que comparte sus mismos conflictos. Entonces, desde acá, este adolescente no tiene que elaborar la pérdida de los padres de la infancia, como se hacía en otras épocas, van a decir los obviols. Al llegar a la adolescencia, este adolescente está más cerca que nunca de sus padres. Entonces, difícilmente haya un duelo. ¿Sí? Acá no hay un duelo. Paradójicamente, se fomenta más la dependencia, ¿sí?, que la independencia. ¿Sí? Por eso se termina generando esta dificultad del adolescente para hacer un corte muchas veces, ¿sí?, para salir al mundo adulto. Y para finalizar, el duelo por el rol y la identidad infantil analizan esta idea del yo ideal, ¿sí?, que tiene que ver con esta mirada psicoanalítica de esa idea de la satisfacción absoluta de los deseos, esa idealización del yo, ¿sí?, que suele ser omnipotente, que no puede esperar para satisfacer sus deseos, no es capaz de considerar al otro, ¿sí?, que en general tiene que ver con la infancia, ¿sí? El yo ideal es lo que incorpora el niño hasta que después se encuentra con el ideal del yo que impone la sociedad, ¿no?, que es lo que tendría que ser, entre lo que quiere ser al deber ser. Y en este yo ideal se hace sentir al niño que es el centro del mundo, ¿no? Es la expresión máxima del narcisismo, no admite a otros. Entonces, los padres y los maestros tienen la tarea de provocar la introyección de la otra estructura, del ideal del yo, ¿no? Este aspecto del super yo, que es un modelo ideal producido por los mayores, por la sociedad, lo que los demás esperan que el niño sea. Entonces se encuentra esta lucha entre el ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Y entre eso se logra cierta negociación. Pero si el yo ideal es lo que él desea ser, ¿no?, y el ideal del yo es lo que él debe ser, y a quien le cuesta muy a menudo parecerse, se manifiesta en sus propios valores, ¿sí? El esfuerzo, el reconocimiento, la consideración hacia el otro, la postergación de los logros, de los deseos, ¿sí? Va muy en contra de la sociedad moderna a lo que es la sociedad actual. ¿Por qué? En la sociedad moderna se consagraban los valores de un ideal del yo, esta idea de progreso en función de un esfuerzo, el amor como consideración hacia el otro, la capacidad de espera para lograr lo deseado, era propio de los valores de la modernidad, ¿sí?, que coincidían con el ideal del yo. En cambio, en la sociedad postmoderna, lo que prevalece es el yo ideal, ¿sí?
Fíjense, de alguna manera hay una diferencia entre estos dos momentos históricos. Los medios divulgan estos valores del yo ideal, que serían los valores más primitivos de la infancia. Entonces, esto no se abandona, se sostiene socialmente, ¿sí? Se puede seguir actuando, deseando, ¿sí? Entonces, desde acá no hay un duelo. Se sostenía que la identidad infantil perdida daba paso a la definitiva, pero entonces, desde este concepto de pastiche moderno, ¿sí? Postmoderno, aparece de alguna manera la modificación de esta idea, ¿sí? La identidad se va a establecer ya no por un mecanismo revolucionario que va a voltear estas estructuras viejas, sino por el plagio que hace o da lugar al pastiche, sin cambios radicales. ¿Sí? Entonces, la nueva identidad se va a estructurar sin que aparezca necesariamente un duelo, porque no hay una pérdida conflictiva que lo provoca, sino que simplemente se termina plagiando, copiando a un otro. Bien, bueno, esto sería entonces lo que propone estos autores al hablar del adolescente en la posmodernidad. La idea de que no hay duelos y la idea de que la identidad pasa a ser un pastiche. ¿Sí? No hay una elaboración propia, es una copia que se van tomando diferentes partes. Una idea de estos autores para pensar, ¿sí? También para abrir el debate, porque podemos pensar que no todos los adolescentes lo viven de esta manera, pero sí que las características de la posmodernidad influyen en los adolescentes. Bueno, chicos, hasta acá entonces esta clase y con esto cerraríamos el cuatrimestre. Les deseo que tengan unas lindas vacaciones, un buen receso invernal, que descansen, que tomen energía para el siguiente cuatrimestre, que veremos en qué características se da. Les mando un gran abrazo y que tengan una muy buena semana.